Estamos en la Casa del Fútbol Sudamericano, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde hace minutos el presidente Alejandro Domínguez daba esta importante noticia con respecto a los partidos inaugurales del Mundial 2030, el Mundial Centenario de Fútbol, donde van a estar disputando los primeros partidos, o se van a estar disputando los primeros partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay de forma simultánea, así como lo están escuchando, los países que van a estar dando los primeros partidos del Mundial de Fútbol para que después esto se traslade hasta Europa, donde se va a desarrollar el final de este Mundial. Hay que decir que Portugal, Marruecos y España son sede oficial del Mundial 2030, según lo que manifestaba hoy el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien estaba en compañía de los presidentes de la Asociación de Fútbol de Paraguay, de Uruguay y de Argentina, dando esta importante noticia sobre los partidos inaugurales que se van a estar desarrollando en estos tres países. Lo que también daba como detalle es que estos países van a estar clasificando de forma directa para poder participar del Mundial de Fútbol 2030. Hablamos de Argentina, hablamos de Uruguay y de Paraguay, que no van a tener necesidad de jugar la clasificatoria, así como también los países de Marruecos, Portugal y España, que van a estar dando sede a todos los otros partidos de dicha Copa del Mundo. El expresidente Donald Trump no es requerido de manera presencial ante el tribunal, pero decidió asistir. Trump se defendió de las acusaciones de fraude y ante la prensa se mostró dispuesto a testificar. Sí, lo haré, en el momento apropiado. Creo que todo va muy bien. A todos se les entregaron estados financieros y son extremadamente sólidos. Los activos son mucho más valiosos que las declaraciones anteriores. Todas las instituciones fueron recompensadas, recibieron sus pagos, de hecho tuvieron ganancias. No hubo fraude. El primer testigo de la fiscalía es el excontador de Trump, Donald Bender, quien se encargó de las declaraciones de renta de Trump desde el año 2011. Allen Weisselberg, el ex jefe financiero de Trump, y su ex abogado Michael Cohen son testigos clave en las investigaciones que condujeron a este juicio. Recibir una sentencia que diga que cometió fraude civil sigue siendo un problema potencial en los casos penales. Si Trump testifica, eso es algo que también puede convertirse en evidencia. Y aunque sea solo dinero, es mucho dinero cuando ya está lidiando con una sentencia por difamación, cuando está siendo demandado civilmente en otros casos y tiene que pagarle a sus abogados. Trump criticó de nuevo a la fiscal general Letitia James, a quien llamó corrupta y la culpó de haber entregado información engañosa al juez Arthur Engoron, quien la semana pasada determinó que Trump, sus hijos mayores y su organización cometieron actos de fraude. La Fiscalía Estatal busca una retribución de $250 millones e impedir que Trump y los acusados puedan realizar negocios en el estado de Nueva York. Propiedades como la Torre Trump están en juego si los acusados pierden el control financiero sobre estas. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. El futuro del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, estuvo en juego este martes, cuando enfrentó una moción de censura que a la postre acabó costándole su posición de liderazgo. Contra todo pronóstico, McCarthy fue finalmente destituido por una mayoría simple de 216 votos a favor y 210 en contra. The yeas are 216. The nays are 210. Una votación histórica, apenas la segunda de este tipo en la historia de Estados Unidos. La anterior vez tuvo lugar en 1910. Is hereby declared vacant. El legislador de California tan solo podía permitirse perder un máximo de 4 votos de la bancada republicana. El enojo de los miembros más radicales de su partido por el acuerdo pactado por McCarthy con los demócratas para mantener el gobierno abierto el pasado sábado acabó sellando el final de su presidencia. Desafortunadamente, el 4% de nuestro partido puede unirse a todos los demócratas y dictar quién será el presidente republicano en esta Cámara. No volveré a presentarme como candidato a presidente. Haré que el partido elija a otra persona. Sin embargo, el papel determinante lo jugaron los demócratas, a quienes el republicano no quiso realizar concesiones a cambio de ayudarle a superar la moción de censura y que votaron en su casi totalidad en contra del republicano, sin ninguna gana de salvar a alguien al que definieron como mentiroso y poco fiable. Alentamos a nuestros colegas republicanos que dicen
dicen ser más tradicionales a romper con los extremistas en el caos, la disfunción y el extremismo. Esta moción fue solo la culminación de una lucha de poder de meses entre McCarthy y un grupo de conservadores de su partido, los cuales intentaron bloquear su ascenso a la presidencia en enero y lo han mantenido en jaque desde entonces. Chaos is Speaker McCarthy. El caos es el vocero McCarthy. El caos es alguien en quien no podemos confiar en su palabra. Entre tanto, faltan 43 días para alcanzar un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el gasto federal de este año fiscal y así evitar un cierre de gobierno. Sin un presidente, la Cámara queda paralizada en sus actividades y se tendrá que votar para un nuevo líder lo más pronto posible. Aún se desconoce el nombre de quien pudiera reemplazar a McCarthy como tercero en la línea de sucesión a la Casa Blanca. Hay un presidente interino nombrado por el propio McCarthy que estará encargado de dirigir la futura votación, pero no debería tener voz en una negociación sobre el gasto. Un posible nombre podría ser Steve Scalise, el número 2 de los republicanos en la Cámara. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Por lo menos 21 personas han fallecido después que un bus ha caído fuera de un brug na Venecia. Según autoridades, el bus estaba lleno de pasajeros que acaban de laborar y estaba caminando para casa. El presidente y primer ministro de Italia han expresado condolencias después del accidente mortal aquí. Para Telenoticia, mi nombre es Ángela Hernández.